Hola a todos y bienvenidos de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve realmente el mundo espiritual cuando tomamos una decisión? A menudo pensamos en nuestras decisiones, nuestra ira, nuestra bondad, nuestros secretos como cosas invisibles, escondidas en los rincones silenciosos de nuestra mente. Pero, ¿y si no son invisibles en absoluto? ¿Y si cada rencor que guardamos crea una cadena física en el reino invisible? ¿Y qué tal si cada acto de perdón libera un poder tan cegadoramente brillante que parece un torrente de agua impetuosa a los ojos de los santos? Hoy vamos a caminar juntos hacia el confesionario de San Giovanni Rotondo. Vamos a explorar uno de los misterios más profundos y difíciles del corazón humano, el misterio del perdón. No estamos hablando solo de decir, lo siento. Estamos hablando de la profunda y agonizante cirugía del alma necesaria para dejar ir una traición que ha definido tu vida. Vamos a mirar esto a través de los ojos de San Padre Pío, el fraile que llevó las heridas de Cristo y que con su visión mística podía ver el estado de un alma tan claramente como nosotros vemos los rostros de nuestros amigos. Hay una historia específica por la que debemos viajar hoy. Es la historia de un hombre al que llamaremos Giovanni, un hombre muy parecido a muchos de nosotros, que llevaba una piedra en su corazón tan pesada que lo arrastraba hacia la tumba. Veremos qué pasó cuando finalmente la soltó y seremos testigos, a través de las descripciones que quedaron, del literal torrente de gracia que el Padre Pío vio inundar la habitación en el momento en que ese hombre susurró: te perdono. Así que, respira profundo. Deja ir las distracciones del día. Abre tu corazón a la posibilidad de que aquello a lo que te aferras podría ser lo único que detiene un milagro. Comencemos. El Padre Pío solía decir que el alma humana es un campo de batalla. No decía esto metafóricamente. Él veía los ejércitos, veía la luz y la oscuridad luchando por el territorio en los corazones de los peregrinos que subían la colina rocosa hacia el monasterio. Pero él enseñaba que la mayor arma en esta batalla, y la más difícil de empuñar, no era el ayuno, y ni siquiera era el rezo de oraciones, aunque esas son poderosas. La mayor arma, la que abre el tesoro mismo del cielo, es la misericordia. Él enseñaba que el odio es un veneno que bebemos esperando que la otra persona muera. Pero más que eso, vio que el odio construye un muro. Cuando una persona se aferra a un rencor, cuando alimenta un deseo de venganza, está construyendo una fortaleza alrededor de su propio corazón. Y la trágica ironía, como Pío solía señalar con lágrimas en los ojos, es que esta fortaleza mantiene a Dios fuera con la misma eficacia con la que mantiene fuera a nuestros enemigos. Y el resentimiento es el cierre de las persianas. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1950, una época en la que la fama del Padre Pío se había extendido por todo el mundo. Los autobuses ya serpenteaban por los polvorientos caminos de la península de Gargano, transportando miles de almas que buscaban curación, respuestas y absolución. Entre ellos estaba Giovanni. Giovanni no era un hombre que pareciera necesitar un milagro. Iba bien vestido, compuesto, era un hombre de negocios y de prestigio, pero por dentro se estaba pudriendo. Años antes, había sido traicionado por alguien a quien consideraba un hermano. No fue solo un pequeño desaire, fue una traición catastrófica, un robo de su sustento, una destrucción de su reputación, una puñalada por la espalda que le había costado a Giovanni casi todo lo que había construido. Había pasado la última década reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, alimentado por una energía fría y oscura. Se decía a sí mismo que era justicia, se decía a sí mismo que era rectitud. Se quedaba despierto por la noche ensayando los argumentos, imaginando la caída de su enemigo, reproduciendo escenarios donde el otro hombre sufría como él había sufrido. Esta ira se había convertido en su compañera. Era el café que lo despertaba por la mañana y el vino que lo hacía dormir por la noche. Se sentía justificado. Después de todo, él era la víctima, él era el que había sido agraviado. Pero la realidad espiritual era diferente.
Esta justicia se había calcificado en una piedra en su pecho. Sus oraciones se habían vuelto secas. Los sacramentos se sentían vacíos. Iba a misa. Se ponía de pie, se arrodillaba, pero no sentía nada más que el eco de su propia amargura. Había venido a San Giovanni Rotondo no realmente para perdonar, sino porque estaba agotado, estaba cansado del peso. Quería que el Padre Pío lo bendijera, que le quitara la pesadez, pero no tenía intención de eliminar la causa de la pesadez. Quería curar el síntoma sin tratar la enfermedad. Podemos verlo allí, parado en la larga fila fuera de la sacristía. El aire está denso con el aroma del incienso y el murmullo del rosario rezado por la multitud. Hay una tensión en el aire. Todos sabían que el Padre Pío no era un confesor típico. Tenía el don de leer los corazones. Podía oler el pecado, literalmente. Para él, la impureza olía a basura podrida y el orgullo olía a azufre, pero también podía oler la dulce fragancia de un corazón verdaderamente contrito. Giovanni da un paso adelante. Sus manos tiemblan ligeramente, aunque las esconde en los bolsillos de su abrigo. Entra en el confesionario. La pequeña rejilla lo separa del fraile capuchino. Puede escuchar la respiración dificultosa del santo, el silbido de un hombre que sufría constantemente por el costo físico de los estigmas y el peso espiritual de los pecados del mundo. Giovanni comienza su confesión. Recita la lista habitual. Falté a misa una vez. Fui impaciente con mi esposa. Mentí sobre un asunto pequeño. Está marcando casillas. Está ofreciendo el polvo de la superficie, manteniendo el cadáver podrido escondido en el sótano. El Padre Pío guarda silencio. El silencio se alarga, volviéndose incómodo. Giovanni se aclara la garganta e intenta continuar para terminar. Por estos y todos mis pecados, lo siento. De repente, una voz atraviesa la rejilla. No es una voz suave, es el rugido de un león protegiendo a su cachorro de una serpiente. ¿No lo sientes?, dice el Padre Pío. Giovanni se congela. ¿Padre? No lo sientes, repite Pío, con la voz temblando por una mezcla de dolor y autoridad. Llevas una piedra, tienes odio en tu corazón, deseas el mal a un hombre que Dios también creó. Has venido aquí con una lista de nimiedades mientras llevas una herida mortal que te está matando. Giovanni intenta defenderse. Los viejos argumentos surgen, la lógica de la víctima. Pero padre, no entiende lo que me hizo. Me arruinó, le robó a mi familia. La justicia exige. ¿Justicia?, interrumpe el Padre Pío. ¿Hablas de justicia? Si Dios te tratara solo con justicia, ¿dónde estarías? ¿Pides misericordia por tus pequeños pecados, pero ahogas a tu hermano por los grandes? Estás bebiendo veneno, hijo mío. Vete. ¿Vete? Giovanni está atónito. Ha viajado durante días. Ha esperado durante horas. Vete, dice Pío, y la ventanilla del confesionario se cierra de golpe con un estruendo definitivo. No puedo absolver a un hombre que se encadena al infierno. Vuelve cuando hayas soltado la piedra. Tenemos que entender cómo se sintió este momento. No fue crueldad, fue un desfibrilador. El Padre Pío era conocido por negar la absolución, no para condenar al pecador, sino para despertarlo. Sabía que una falsa paz era peor que una verdad dolorosa. Si hubiera susurrado palabras reconfortantes y enviado a Giovanni con una bendición, Giovanni se habría ido con su cáncer aún intacto. El rechazo era la única forma de salvarlo. Giovanni sale tropezando de la iglesia, con el rostro ardiendo de vergüenza e ira. Sale a la cegadora luz del sol italiano. Furioso, ¿quién era este monje para juzgarlo? ¿Quién era él para desestimar el dolor de 10 años? Se aleja del monasterio, bajando por los senderos rocosos hacia los olivares. Jura que se irá inmediatamente. Volverá a la estación de autobuses, nunca regresará. Pero no se va, no puede. Las palabras «estás bebiendo veneno» resuenan en sus oídos. Pasa la noche vagando por las colinas alrededor del monasterio. Este es su Getsemaní. Es la noche oscura donde el ego lucha con el alma. Se sienta en una roca mirando hacia el oscuro valle, y por primera vez en 10 años deja de ensayar el crimen de su enemigo y comienza a mirar el estado de su propio corazón. Se da cuenta de que es miserable. Se da cuenta de que su odio no ha castigado al traidor. Es probable que el traidor esté durmiendo profundamente en algún lugar, ajeno a la rabia de Giovanni. La única persona que sufre,
que sufre verdaderamente es Giovanni. Ve que se ha convertido en un prisionero, el alcaide de su propia celda. La piedra de la que habló Pío se siente real ahora. Se siente como un peso físico en su pecho, presionando contra sus pulmones, dificultando la respiración. Recuerda el crucifijo. Recuerda la imagen de Cristo clavado en la madera, jadeando por aire, mirando a las personas que lo estaban asesinando, las personas que se habían burlado de él, le habían escupido y habían atravesado su carne con hierro. Y recuerda las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Giovanni comienza a llorar, no por autocompasión, sino por agotamiento. Se da cuenta de que ya no tiene fuerzas para odiar. Se necesita mucha energía para mantener un rencor. Se necesita una infusión constante de ira para mantener el fuego ardiendo. Basta. Señor, susurra al cielo oscuro, no puedo hacerlo. No me puede caer bien. No puedo olvidar lo que hizo. Pero ya no quiero cargar con esto. Ayúdame. A la mañana siguiente, el sol sale sobre las montañas de Gargano, pintando el cielo en tonos violeta y oro. Giovanni está de vuelta en la fila. Se ve diferente. Está despeinado. Sus ojos están rojos. Pero hay una suavidad en su postura que no estaba allí antes. La arrogancia se ha ido. La lista de agravios se ha ido. Entra de nuevo en el confesionario. El olor a santidad es abrumador. Se arrodilla. Padre, susurra. El padre Pío no habla. Espera. Yo quiero perdonar, tartamudea Giovanni. No sé si puedo, pero quiero hacerlo. Lo libero. Le entrego la deuda a Dios. No buscaré venganza. Le deseo paz. Es una lucha decir las palabras. Se siente como vomitar algo afilado. Lo perdono. Y este es el momento. Esto es lo que debemos visualizar. Esto es lo que los testigos y los hijos espirituales del Padre Pío han tratado de describirnos. En ese momento, bajo la tenue luz del confesionario, el Padre Pío jadea. Retrocede ligeramente como si hubiera sido golpeado por una fuerza física. Más tarde, Pío describiría lo que vio a uno de sus compañeros frailes. Dijo que cuando un alma perdona verdaderamente, cuando da ese salto masivo e imposible contra sus propios instintos, no es solo un cambio emocional silencioso, es un evento cósmico. El Padre Pío vio un torrente de luz. Lo describió como un río de gracia líquida, brillante y cegador, brotando del corazón de Jesús. No solo goteaba, sino que atravesaba el techo del confesionario. Vio cómo las cadenas, eslabones oscuros, pesados y oxidados que envolvían el alma de Giovanni, atándolo a la tierra y al enemigo, se hacían añicos. No solo se cayeron, se desintegraron. Fueron vaporizadas por el calor de la misericordia de Dios. El fraile vio desvanecerse la oscuridad que había envuelto el aura de Giovanni, reemplazada por una vestidura blanca y luminosa. La piedra en el corazón había desaparecido, reemplazada por un corazón de carne palpitante, lleno del calor del Espíritu Santo. Pero aquí está la parte más hermosa de lo que vio el Padre Pío. El torrente de gracia no se detuvo con Giovanni. Pío vio la luz fluir a través de Giovanni y extenderse a través del tiempo y el espacio. Vio ese acto de perdón ondular hacia afuera para tocar a la familia que Giovanni había estado envenenando con su estado de ánimo, para tocar el negocio que dirigía y sí, incluso para tocar el alma del enemigo. El acto de perdón había liberado una bendición en el mundo que era mucho más poderosa que el pecado original de la traición. De vuelta en el confesionario, Giovanni también lo siente. No ve la luz, pero siente que el peso se desvanece. Es una sensación física de ligereza, como si la gravedad hubiera perdido repentinamente su dominio sobre él. Comienza a sollozar, pero estas no son las lágrimas de la noche anterior. Estas son lágrimas de alivio. Es la sensación de un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante 10 años y finalmente exhala. El Padre Pío pone su mano sobre la rejilla. Su voz ahora es increíblemente tierna, llena de la dulzura de un padre. Hijo mío, dice, ahora eres libre. Ahora Jesús puede vivir en ti. Vete en paz. Giovanni salió del confesionario siendo un hombre nuevo. Los testigos dicen que parecía 10 años más joven. Las líneas de amargura en su rostro se habían suavizado. Regresó a su casa, y aunque el dinero nunca fue devuelto,
y la traición nunca se deshizo en el sentido legal. Su vida floreció. Encontró una paz que su riqueza nunca había podido comprar. Había descubierto el secreto que el Padre Pío trataba de enseñarnos a todos. Esta historia nos obliga a hacernos una pregunta difícil. ¿Cuál es la piedra en nuestros propios corazones? A menudo pensamos que el perdón es un sentimiento. Esperamos hasta tener ganas de perdonar. Pensamos que tenemos que esperar hasta que la ira disminuya o hasta que la otra persona se disculpe y arregle las cosas. Pero el Padre Pío nos enseña que el perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Es una decisión que tomamos, a menudo mientras nuestras emociones todavía gritan en protesta. Giovanni no sintió un afecto cálido hacia su enemigo cuando dijo, yo perdono. Sintió dolor, sintió resistencia, pero tomó la decisión de alinear su voluntad con la voluntad de Dios, y esa elección es la llave que abre la puerta. Los sentimientos de paz siguieron al acto de obediencia, no lo precedieron. El Padre Pío vio que cuando nos aferramos a la falta de perdón, esencialmente estamos tratando de jugar a ser Dios. Sostenemos el mazo del juicio. Estamos diciendo, yo determinaré el castigo, pero nuestras manos son demasiado pequeñas para sostener ese mazo. Nos aplasta. Cuando perdonamos, le devolvemos el mazo al único que sabe cómo usarlo, el juez justo. Y al hacerlo, liberamos nuestras manos para recibir la gracia que Él está esperando derramar. Hay otro aspecto de esta enseñanza que es vital que entendamos. El Padre Pío hablaba a menudo de la solidaridad de las almas. Él creía que todos estamos conectados en el cuerpo místico de Cristo. Cuando una parte del cuerpo está enferma de odio, todo el cuerpo sufre, pero cuando una parte sana a través del perdón, todo el cuerpo se fortalece. Tu acto de perdón no es privado. Puede que estés solo en tu habitación o susurrándolo en la quietud de tu coche, pero en el reino espiritual estás cambiando el equilibrio del mundo. Estás liberando un torrente de gracia que podría salvar un alma que nunca has conocido. El Padre Pío dijo una vez, el mundo podría existir sin el sol, pero no puede existir sin la misa. En un sentido similar, podríamos decir que nuestras almas pueden sobrevivir a la tragedia, pero no pueden sobrevivir sin misericordia. La misericordia es el oxígeno de la vida espiritual. Piensa en las cadenas que vio el Padre Pío. Imagínalas ahora mismo. ¿Hay una cadena que te conecta a un evento pasado? ¿Hay un eslabón oxidado y pesado que te ata a un padre que no estuvo presente? ¿Un cónyuge que se fue? ¿Un jefe que fue cruel? ¿Un amigo que mintió? Puedes sentir que aferrarte a esa cadena es la única forma de mantener viva la memoria de la injusticia. Puedes temer que si la sueltas, estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien, pero esa es la mentira del enemigo. Perdonar no es decir que lo que hicieron estuvo bien, es decir que te niegas a dejar que lo que hicieron controle tu futuro. Es decir que el poder de la sangre de Cristo es más fuerte que el poder de su pecado. El Padre Pío vio el torrente de gracia, lo vio esperando, represado detrás del muro de nuestra terquedad. Dios no es tacaño con su gracia. Él está ansioso por inundar nuestras vidas con ella. Está desesperado por lavar la suciedad y el dolor, pero respeta nuestro libre albedrío. Él no forzará la puerta para abrirla. Nosotros debemos girar la llave. Y la llave es simplemente esta. Señor, perdono. No sé cómo, pero lo hago. Elijo dejar ir. Al reflexionar sobre la historia de Giovanni, recordemos que el milagro no fue que recuperara su dinero. No lo hizo. El milagro fue que recuperó su alma, recuperó su capacidad de amar, recuperó su capacidad de ver a Dios. Si estás luchando hoy con una herida profunda, si sientes esa piedra en tu pecho, no te desesperes. No tienes que hacer esto solo. Puedes pedir la intercesión del Padre Pío. Puedes pedirle que se pare a tu lado, que te preste su fuerza, que te ayude a decir las palabras que no puedes decir por ti mismo. Imagínalo allí contigo, sus manos heridas ofreciéndote una bendición, sus ojos mirándote con ese amor intenso y penetrante. Él te está diciendo lo que le dijo a Giovanni. Estás bebiendo veneno, hijo mío, escúpelo. Cerremos con un momento de intención.
Visualiza a la persona que necesitas perdonar. Visualízala no como un monstruo, sino como un ser humano defectuoso y roto, tal vez actuando por su propio dolor y confusión. Y luego, visualiza el torrente. Ve la luz del cielo esperando estrellarse en tu vida, para romper las cadenas, para lavar la pesadez. La liberación te espera. La libertad es real. La gracia está lista para fluir. Todo lo que se necesita es ese valiente e imposible susurro: te perdono. Gracias por recorrer este camino con nosotros hoy. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes, y que encuentres la fuerza para soltar la piedra. Dios te bendiga.